Ahora bien, nos encontramos con la misionera Isabel Trujillano, quien se dedica a hacer aquí la obra misionera en Lima. Estamos de fiesta y sabemos de que a ella le embarga un sentimiento muy maravilloso porque ella ha visto la mano del Señor en todo este tiempo. ¿Puede expresarnos, hermano, en palabras su agradecimiento al ver la fidelidad de parte del Señor en su vida? Amén. Queridos, les saludo con la paz del Señor. Es rebosante este día celebrar la victoria de la Iglesia del Señor por los 50 años. No hay manera de explicar nuestra alegría. Hemos estado esperando, orando en todo tiempo para que llegue este día y lo estamos disfrutando ya. Hermana, muchos de nosotros sí la conocemos, pero quizá muy pocos los que son de esa generación conocen su testimonio. ¿Cómo fue su entrega de usted para la obra del Señor? Pero primero al recibir a Cristo en su corazón. En los años 1980 me encontraba muy confundida y hacía parte del estudio en un grupo de jóvenes que estudiaban el materialismo. En un grande peligro me encontraba, pero Dios tuvo misericordia de mí, preparó un instrumento poderoso en las manos del Señor, Pastor Carlos Fernández, y él con mucha solicitud me instruyó en la palabra del Señor. Yo conocí a él en un colegio donde estudiaba mi hermano menor, que hoy es Pastor Mario Ponce de León. Conocí al pastor, iba con pensamientos de concientizar al público que encontraba allí, y probablemente nuestro pastor también iba con otros pensamientos de predicar la palabra del Señor. Entonces, nuestro pastor me invitó con solicitud a su casa, donde me dio estudios bíblicos que respondieron a mis preguntas universales como ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué la desigualdad en este mundo? Y otras más. Respondida a mis preguntas, me invitaron a asistir a su templo ubicado en ese tiempo, Avenida Estrella 1260, en Nuevo Vitarte. La misma noche que asistí, el Señor abrió mi corazón para recibirle a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi vida. Fue una noche del mes de julio, la penúltima semana del mes de julio de 1980. Aquella noche fue tan gloriosa que recibí al Señor Jesucristo con una pequeña oración de arrepentimiento que alguien me ayudó a hacer, pero aquella noche recibí una nueva vida, como dice la Escritura, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Recibí un nuevo amor hacia Dios y a mis prójimos en mi corazón. Queridos, una nueva meta, un nuevo propósito, una nueva vida abundante, como dice su palabra. Queridos, es emocionante recordar, parece que el Espíritu de Dios trae siempre eso a mi corazón y eso es como un combustible en mi vida. Han pasado cerca a 39 años, no olvido ese día maravilloso. ¿Desde cuándo usted comenzó a sentir ese amor para servir al Señor, que es muy distinto ya a tomar la decisión de ser misionero? Pues en la iglesia nuestro pastor enseñaba siempre sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él enseñaba la venida de nuestro Señor Jesucristo, yo decía, entonces ya viene Él y ya no tengo tiempo más para estudiar, para hacer otras cosas. Entonces quería abandonar la universidad, quería abandonar todo para predicar y enseñar a las personas la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, el pastor con su sabiduría me dice, vuelve a la universidad y allí cuenta las grandes obras que Dios ha hecho en tu vida a tus compañeros. Y así fue, pasaron 7 años hasta que saqué el título, entonces en la esperanza que esta vez sí, pero el pastor me aconsejó para presentar mis documentos para trabajar como profesora. Una vez que mis documentos estaban ya en ese tiempo en una UGEL, aquí en Vitarte,
el pastor me llamó, me invitó para ser obrera del Señor. Con una cosa que hasta hoy recuerdo, dijo, solo que no hay el sueldo no hay un sueldo como lo puedes tener como profesor. Pero ¿cuál sería el llamado del Señor en mi corazón? Que yo dije, no se preocupe, yo tengo de dónde proveerme, ¿no? Mi negocio era venta de comida, yo decía, tengo allí comida y tengo probablemente para mi pasaje, yo voy a trabajar para Dios. Entonces el pastor aceptó esta decisión, pero yo el pastor me dijo, entonces puedes tú en la mañana atender tus negocios y en la tarde hacer el trabajo. Pero yo dije, no, yo quiero dar las primicias a mi Señor, las primeras horas de mi vida quiero dar. Y así fue. Cuando llegué a mi centro de trabajo, a una prima que trabajaba conmigo, Eusebia Zurita, le dije, te quedas con todas las cosas, yo voy a entregar mi vida para el servicio del Señor. Ella, después que salí de mi trabajo, dice que lloró y literalmente el Señor, nuestro Dios, le habló, le dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo no te dejaré ni te desampararé. Así fue para ella y también fue el mensaje para mí, porque el Señor ese mismo año, en forma muy, diría, una cosa de milagro, el pastor Cecino Bernardino había llegado ya a nuestra iglesia Plenitud de Vida con misioneros. Él me adoptó como misionera en 1988 y gracias a Dios nunca faltó nada hasta el día de hoy. Es hermoso, hermana, lo que usted nos comenta. Yo sé que muchos de nuestros seguidores que nos están escuchando a través de las redes, que nos están viendo, se sienten conmovidos, quizás más de uno identificados también por lo que usted nos comenta. Pero sabemos que también en todo este tiempo de misionera, ¿nos puede comentar cuáles fueron quizás esas luchas más impactantes en las que usted vio la mano del Señor? Esa pregunta me conmueve el corazón, porque el Señor colocó dentro de mí un afecto, una pasión por nuestra nación. Yo vine con esas preguntas, ¿por qué nuestra nación estaba en el estado en que se encontraba en 1980? Gracias a Dios que el Señor me trajo a una iglesia que sabía orar, noches enteras, días enteros en ayunos. Y fui criada en esa escuela. Creo que pasaron los años, veo la gloria de Dios en el Perú. En el año 94, una palabra profética recibí en un viaje misionero. Decían, tu país estaba debajo de maldición, pero yo estoy retirando la maldición porque yo oí el clamor de tu pueblo. Por eso digo, Plenitud de Vida es una iglesia que hace misión e historia en la nación. Hermana, muchas veces he escuchado su testimonio y no quisiera dejar pasar esto, ¿no? Es algo que a mí me impactó mucho también cuando yo recibí a Cristo. Usted comentó en una fecha, ¿no?, de que en la época del terrorismo, pues, todos conocemos por historia, no había seguridad, en cualquier momento se iba la luz, la inseguridad era permanente, pero ustedes se dedicaron a orar en un ayuno. Tuvo una experiencia, una respuesta de parte del Señor cuando les dijo, no, hasta esta fecha va a cesar el terrorismo en su país. ¿Puede comentarnos, ampliarnos este tema? Justamente nuestra hermana Miriam, la esposa del pastor, es la que nos llevaba a la oración. Todos los viernes, cada semana, era oración nocturna hasta 6 de la mañana, todos los viernes. Sea tiempo de invierno, sea tiempo de calor, era oración continua. Durante esos periodos de oración vimos mucha gloria del Señor, mucha manifestación del poder de Dios. En reglas generales, creo que nuestro país es un testimonio vivo. Cuando Pastor Cecino vino, sus últimas palabras fueron así: Perú, ¿quién te vio y quién te viera hoy? Hubo una transformación en nuestra nación. Hermana, para poder culminar con nuestra entrevista, ¿cuál sería
de todas maneras el mensaje, ¿no? Porque nosotros los que seguimos la palabra, escuchamos, pero siempre hay un llamado de parte de Dios, ¿no? Para todos, iglesia, porque eso instituyó el Señor. El Señor dijo, ¿no?, que nosotros debemos de llevar siempre la palabra. ¿Cuál sería el mensaje para nuestros hermanos? Amado, yo digo la respuesta al amor de Dios es el servicio. La palabra del Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor es nuestra prioridad. Y si nosotros damos el primer lugar a Él, las otras cosas vienen de añadidura. Hace unas fechas estuvimos aquí de fiesta y bueno, nosotros estamos siempre trabajando en el tema de las células y el pastor Obed dijo de que una de las personas que más había ganado almas en su familia era usted. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Puede manifestarnos esta obra de parte de Dios para con su vida? Sí, yo hice mi texto bíblico de Josué 24:15, que dice, Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, pero yo digo, Señor, yo quiero decir, yo y mi casa servimos al Señor, y creo que han corrido los años. Sí, me da mucha alegría ver a mi familia, grandes y pequeños, sirviendo y amando al Señor. Amén, hermana, muchas gracias. Como dice la palabra, hermanos, que el trabajo en el Señor no es en vano. El Señor siempre es fiel y cumple su palabra aquí. Así que sigamos este ejemplo de nuestros hermanos, hermanas que hemos estado escuchando en esta hora y cumplamos también este ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Dios las bendiga.